Muy buenas, tercera parte de esta serie sobre la Unión Europea, y en esta tercera parte, después de repasar los orígenes y la historia, nos vamos a dedicar a hablar de la Unión Europea actual y sobre todo de cómo se aprueba una ley en la Unión Europea, de cómo funciona, en definitiva, el proceso legislativo en la Unión Europea. Para empezar a entender cómo se aprueba una ley en la Unión Europea, he pensado que es bueno preguntarse cómo se aprueba, por ejemplo, en España, porque así tenemos ya el referente de un país y lo podemos comparar y ver las diferencias entre un país y la Unión Europea. En España es relativamente sencillo, lo simplificamos, pero es relativamente sencillo. El gobierno o un partido político con representación en el Congreso proponen una ley, proponen una iniciativa legislativa, como se llama, y es el Congreso, es decir, donde está representada la voluntad popular, el que aprueba, a veces por mayoría simple, otras por mayoría absoluta, aprueba esa ley. Es así de sencillo. ¿Quién tiene la iniciativa legislativa? Pues el propio Parlamento con sus partidos políticos o bien el gobierno. Para entender mejor cómo funciona la Unión Europea a la hora de aprobar una ley, es imprescindible que conozcamos a las tres instituciones principales, que son la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Vamos a ver un poquito de cada una, empezando por la Comisión Europea, que es precisamente el poder ejecutivo de la Unión Europea, es el gobierno de la Unión Europea y es quien tiene la iniciativa legislativa, como veremos ahora en breves minutos. La forman comisarios, que serían así como los ministros de la Unión Europea. Igual que el gobierno español tiene sus ministros, pues el gobierno de la Unión Europea, esta Comisión Europea, tiene esos ministros. También hablamos del Parlamento Europeo, que es donde está la voluntad popular. Lo forman más de 700 eurodiputados escogidos en listas nacionales, es decir, que en España, cada 5 años que son las elecciones en la Unión Europea, votamos una lista del PP, una del PSOE, no votamos una lista de un partido europeo, sino de partidos nacionales, y el número de escaños que tiene cada país en el Parlamento Europeo pues depende, obviamente, del número de habitantes que tiene cada uno de esos países. El tercer órgano que vamos a ver en este vídeo es el Consejo Europeo, que es un órgano que reúne a los 27 primeros ministros o jefes de Estado de cada uno de los países de la Unión Europea. Se reúne unas 4 veces al año y sirve sobre todo a los países para dejarlos tranquilos de alguna manera y asegurar su influencia directa dentro de la Unión Europea. Es decir, que no tengan miedo la canciller alemana o el presidente francés, etcétera, de que la Unión Europea va a tener más poder que él mismo en su propio país. Por eso se crea también este Consejo Europeo. Y ahora sí vamos a lo que veníamos a este vídeo, que es a conocer el proceso legislativo en la Unión Europea. Cómo se aprueba una ley en la Unión Europea. Y volvemos a poner sobre el mapa, volvemos a poner sobre la mesa las tres instituciones que acabamos de conocer: Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo. El primer paso, quien tiene la iniciativa legislativa, lo acabamos de decir, es la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea, consultando a lobbies, consultando a ministros de cada uno de los países, consultando a la ciudadanía con iniciativas ciudadanas, decide impulsar una ley, decide impulsar una iniciativa legislativa. Ese es el primer paso. Quien tiene la idea, quien tiene la propuesta es la Comisión Europea. De la Comisión Europea viaja hasta el Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo, esos más de 700 eurodiputados, deciden con su voto si esa si esa ley sigue adelante o no. Si sigue adelante, imaginemos que sí, que el Parlamento Europeo dice que sí a la propuesta de la Comisión Europea, aquí no acaba todo, porque a diferencia de cuando hablábamos del paso en España en el que el Congreso tenía la última palabra, aquí el Parlamento no tiene la última palabra, sino que la tiene el Consejo Europeo, donde están los 27 primeros ministros y jefes de Estado. Pues bien, una vez la Comisión ha tenido la idea, por decirlo así, el Parlamento ha votado favorablemente, esa propuesta de ley llega al Consejo Europeo. Si el Consejo Europeo da el sí, es decir, tiene una mayoría de votos favorables a esa ley, pues ya está, ya tenemos una nueva ley en la Unión Europea. Pero obviamente las cosas se pueden complicar. Una de las cosas que podría pasar es que al Consejo Europeo no le acabe de gustar lo que le ha llegado desde el Parlamento. ¿Qué hace entonces el Consejo? Pues hace unos tachones, empieza a decir esto me gusta, esto no, esto lo cambiaría y lo vuelve a enviar al Parlamento Europeo. Es decir, que lo que hace el Consejo es hacer unas enmiendas, hacer unas modificaciones que el Parlamento deberá aprobar.
Entonces, una vez llega al Parlamento, podría pasar de nuevo que el Parlamento dijese, pues vale, pues me conformo con estos cambios, acepto estos cambios y entonces volvemos a tener éxito. Ya tenemos la ley aprobada. Pero puede ser que al Parlamento no le gusten los cambios que ha hecho el Consejo. Por tanto, lo que hace el Parlamento es o negarse a sacar esas modificaciones hacia adelante o volver a hacer tachones sobre los tachones. Es decir, enviar al Consejo de nuevo una nueva propuesta que no es ni la primera ni aquellos tachones que hizo el Consejo. Bueno, total, que después de tanto lío entre tachones y envíos y no envíos, si el Consejo y el Parlamento no se ponen de acuerdo, pero los dos tienen ganas de sacar esa ley hacia adelante, se crea un comité conciliador. El comité conciliador, que ya sería el último paso, tanto el Consejo como el Parlamento están representados y allí es como decir, discuten sobre esos tachones, sobre aquellas modificaciones e intentan ponerse de acuerdo. Si finalmente en el Consejo Conciliador se ponen de acuerdo, pues de nuevo tenemos una ley que sale adelante. Si no, esa ley se debe descartar y ya asumir que hasta que la Comisión no vuelva a proponer algo nuevo, eso no se va a aprobar. En resumen, acabamos de ver a las tres principales instituciones que necesitamos conocer para aprobar una ley en la Unión Europea, como son la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Hemos visto todo el camino que ha de seguir una ley y los inconvenientes o los obstáculos que se pueden encontrar por el camino, y además, comparado con la situación española, hemos podido ver diferencias entre aprobar una ley en un Parlamento nacional, en el cual tiene la última palabra, y una Unión Europea en la que el Parlamento Europeo, de donde emana la voluntad popular, pues no tiene esa última palabra.